Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo de matemáticas nivel medio. Hoy continuamos con el tema de derivadas y vamos a aprender una técnica bien práctica, fácil, que nos va a permitir resolver cualquier tipo de derivada de una función que aparentemente aparezca ser muy compleja. Nosotros hemos aprendido a derivar este tipo de funciones. Aquí tenemos la derivada de una potencia, tenemos la derivada de una función exponencial en cualquiera de sus formas, tenemos la derivada de un logaritmo, la derivada de una función trigonométrica. Entonces, estas son las formas básicas que fácilmente lo podemos derivar. ¿Qué pasaría si en estas funciones la variable con la que estamos derivando se cambia por otra función? Estarías en un caso como estas, donde la variable se ha convertido en otra función y estaríamos frente a un caso de composición de funciones. Ahora, ¿cómo derivar aquí? No se puede aplicar directamente una forma básica. Aquí lo que tendríamos que ir es a derivar aplicando una técnica de cambio de variable, que posteriormente nos lleva a desarrollar una técnica de la cadena, que con eso vamos a poder derivar con respecto a la variable que nos piden. En este caso es importante que nosotros conozcamos la notación de Leibniz. La notación de Leibniz es una notación muy práctica, muy fácil, que nos permite comprender la regla de la cadena. Veamos. Para comprender este procedimiento práctico, es importante que conozcamos la notación de Leibniz. Supongamos que tengo una función f de x, entonces su derivada va a ser f' de x. Esta notación es práctica en el sentido de que de repente nos ayuda a escribir una respuesta de una manera inmediata, pero de repente no es tan práctica cuando queramos aplicar otros procedimientos, por ejemplo, al momento de hacer la integración, un cambio de variable, o también para aplicar la regla de la cadena. En este caso, la notación de Leibniz está desarrollada de esta manera. Esto es derivación de la función con respecto a la variable x. Sabemos que la derivada es una razón de cambio. Es la diferencial de la función, o sea, de las imágenes, una diferencial en imágenes, entre una diferencial de la variable independiente. Muy bien, entonces con esta notación ya podemos realizar un procedimiento bastante práctico en la aplicación de la regla de la cadena. Veamos el ejemplo 9 de nuestro diseño metodológico número 3. Derivar esta función. Esta función, tal como lo estamos viendo, no tiene una de las formas básicas que hemos aprendido a derivar. Esto significa que para derivar esta función lo que tendría que hacer es elevar a la sexta, multiplicarlo por 4 y recién derivar. Pero ¿sabe usted lo que significa elevar a la sexta a un binomio? Pues va a salir un polinomio muy grande. Entonces, en este caso, nos va a demandar mucho tiempo desarrollarlo. En este caso hay formas bien prácticas de aplicar esta derivada y tengamos una respuesta factorizada, una respuesta más simple, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? No puedo aplicar la forma básica que hemos aprendido, pero sí lo podemos transformar haciendo un cambio de variable. Así. Como es el caso, esta función es la que me causa problemas, porque si yo en este momento le cambio por esta variable, la función me va a quedar así. F de x va a ser igual a 4u a la sexta. Ya tengo 4u a la sexta. Esto sí es fácil derivarlo. Utilizando la notación de Leibniz, es la derivada de esta función, pero con respecto a una diferencial de u.
porque estamos derivando con respecto a esta letra U. Ahora, pero no me están pidiendo que derive con respecto a la letra U. Aquí la derivada, bueno, es natural que tenemos que hacerlo en función a la variable que nos da, en este caso es X. Entonces aquí lo estoy haciendo con respecto a una variable que no nos han dado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, eliminamos este de U, derivando a la variable nuevamente con respecto a la variable X. Esto me lleva a decir que ya al simplificar, ¿no?, algebraicamente, vamos a tomarlo de esa manera algebraicamente, y decir que df entre dx es la derivada de la función, ¿sí? De esta manera simplificamos y nos queda la derivada de la función con respecto a x. Entonces, esto si lo llevo a una forma práctica de la que conocemos con la notación prima, entonces diríamos, vamos a derivar a esta expresión, ¿no?, f, pero con respecto a u. O sea, vamos a hacer esto, 4u a la sexta, y lo derivamos, ¿sí? Ahora me toca derivar u con respecto a x. Entonces, ¿pero quién es u? Es esto. Derivamos a esta expresión. Entonces vamos a derivar a u, 5x cubo más 2. Y ya tenemos la expresión hecha. Entonces, la derivada de esta función ya viene a ser la derivada de esta expresión. ¿Cómo se deriva esta expresión con respecto a u? Es bastante sencillo. 6 pasa a multiplicar a 4, sería 4 multiplicado por 6, ¿sí? 6 pasa a multiplicar a u, y a u le disminuimos 1 grado, y nos quedaría eso. Bueno, continuamos entonces con la derivada. Esto sí es fácil derivarlo con respecto a x. Entonces aquí tendríamos la derivada de una suma. Entonces derivamos el primer término y luego derivamos el otro término. La derivada, entonces hacemos un paréntesis nuevamente acá. La derivada sería 5 por 3 multiplicado por x, que disminuye en 1 grado. A esto le sumamos la derivada de una constante, y la derivada de una constante es 0. Muy bien, ahora ¿qué nos queda? Ejecutar las operaciones que han quedado pendientes. En este caso tendríamos 24 u a la quinta multiplicado por, aquí tenemos 5 por 3 por 15 x y 3 menos 1 al cuadrado. Bueno, este es el elemento neutro, bueno, ya no afecta y queda así nada más. Ahora nos queda operar y tendríamos 24 por 15, que es 360 u a la quinta multiplicado por x al cuadrado. Pero vamos a darnos cuenta de que esta variable u no está dentro de la considerada explícitamente en la función. Entonces tenemos que volver a reemplazar este u por su equivalente inicial. Entonces aquí tenemos nuevamente que esto es 360, en vez de escribir u, es 5x cubo más 2. 5x cubo más 2. Todo esto elevado a la quinta por x al cuadrado. Entonces, esta respuesta bastante simple, que hubiese sido muy distinta si lo hubiésemos elevado a la sexta esta expresión, ya nos ha dado factorizado inclusive la respuesta ya está factorizada. Entonces, esta es la gran ayuda que me da esta regla de la cadena. Si nos damos cuenta, la regla de la cadena tiene sentido cuando comprendemos bien esta notación de Leibniz, ¿no? Esto es equivalente a esta expresión. Entonces, cuando hacemos la derivada, aquí lo hemos hecho con respecto a una variable que no me han dado.
¿Para qué lo hicimos? Para que me facilite esto, porque esta expresión, si usted observa acá, esta expresión es la misma de acá. Ese es un cambio de variable que le hemos hecho. El 5x cubo más 2 lo hemos reemplazado por un u. Y ahí se ve bastante sencillo. Todo el mundo sabría hacer eso, ¿no? Pero tienes que tener en cuenta que cuando tú derives con respecto a esta variable, tienes que a la variable derivarlo nuevamente con respecto a x. Y aquí es donde se arma la cadena. Y algebraicamente lo podemos comprender acá, porque yo puedo, como decir, es una multiplicación, yo puedo simplificarlo y me queda df sobre dx, que es lo mismo de acá. Y me han pedido hacer esto. Entonces, creo que con esto queda un poco más sencillo, más claro, y encontramos una respuesta inmediata como la que tenemos acá. Tenemos el otro ejemplo de nuestro diseño metodológico, el ejemplo número 10, que está planteado de esta manera. Vamos a derivar esta función. Si usted se da cuenta, esta función aparentemente es bastante complicada. Mire cómo está una cadena de exponentes prácticamente. Y ahora, ¿qué hacer con ello? Entonces, para derivar esta función, debemos recordar f de x igual a e a la x. Entonces, su derivada es e a la x. Esto es lo que tienes que recordar. Esto obviamente tiene su demostración, por si acaso. Ahora, si observamos aquí, pareciera que fuera igual, pero una cosa es que tenga la variable x nada más y otra cosa es que tenga una función como exponente. Entonces, aquí estaría nuestro problema. Entonces, ¿qué vamos a decir? Toda esta expresión constituye mi exponente, ¿sí o no? Pero por otro lado también debo darme cuenta de que esta base no me conviene elevarlo a la cuarta, porque va a ser demasiado complicado, un polinomio muy extenso y sería una pérdida de tiempo. Entonces aquí lo que más vamos a hacer es que vamos a cambiar la variable. Entonces mi función f de x se va a convertir ahora en ¿qué? En e elevado ¿a qué expresión? A todo esto, para que se parezca a la forma, como la tenemos acá, la forma básica. Entonces le vamos a poner u. Esa es una nueva variable. Pero ¿quién es u? Entonces u es igual a todo este exponente. A todo este exponente. Entonces le ponemos aquí 2 que multiplica a 3x menos 1 a la cuarta. Y cuando queramos derivar u, vamos a tener otra dificultad acá. Es que no vamos a poder derivar fácilmente porque aquí hay una potencia. Tendríamos que elevar a la cuarta y luego derivar. Ese es un problema. Entonces, ¿qué le parece si a esta u le volvemos a hacer un cambio de variable acá? ¿Sí? Al hacerle un cambio de variable, vamos a decir que esta expresión, a ver, se convierta en un v, pues. Entonces no, se convierte en 2v a la cuarta. Y finalmente, ¿quién es v? v es 3x menos 1. Listo. Procedemos a hacer la derivación de esta función. Vamos a verlo acá. La derivada de la función con respecto a x, vamos a darle su notación bien práctica. Entonces voy a derivar a f pero con respecto a u. Y la notación de Leibniz me dice que lo debo hacer así. Deriva f pero con respecto a u. Ahí está. Luego lo tenemos que multiplicar teniendo en cuenta que esta derivada de u debe estar hecho con respecto a otra variable. Entonces vamos a derivar a u. Derivamos a u, o sea, esta expresión, pero con respecto a v. Con respecto a v. Pero todavía no hemos llegado a la derivada con respecto a la variable x. Ahora me toca derivar a v otra vez. Derivamos a v y esta vez lo hacemos. A v sí lo podemos derivar con respecto a x. Entonces le ponemos con respecto a x. Hasta ahí creo que hemos terminado de aplicar la regla de la cadena. Y si usted lo interpreta de una manera algebraica, miren, se puede notar esto, como si se cancelaran y nos queda la derivada de la función con respecto
a la variable x. Vamos a expresarlo en la forma simple. En el proceso de derivación, diríamos que la derivada de la función f es igual a derivar f pero con respecto a u. O sea, voy a ponerle su equivalente, e a la u. Esto es lo que voy a derivar, ¿sí? Vamos a derivar esto. Luego vamos a derivar a u con respecto a v. ¿Dónde está u? U es esta expresión. Entonces le ponemos 2v a la cuarta y a esto lo vamos a derivar. Finalmente derivamos a v con respecto a x. ¿Y v quién es? Aquí está, 3x menos 1. Colocamos 3x menos 1 y lo derivamos. A ver, vamos a recordar nuestro proceso de derivación. La derivada de e a la u con respecto a u sigue siendo lo mismo, e a la u. La derivada de 2v a la cuarta es 4 por 2, 8v, hay que disminuirle un grado, nos quedaría 8v, disminuyéndole un grado nos queda 3. Y aquí, al derivar 3x, nos quedaría 1 por 3, 3. Y aquí x queda a la 0. X a la 0 es 1, por lo tanto ya no escribimos, es elemento neutro, y le restamos la derivada de la constante 1. ¿Cuánto es la derivada de la constante 1? 0. Y así hemos hecho todo nuestro proceso de derivación. Finalmente vamos a hacer lo siguiente. Hemos dado la derivada de x, pero en términos de variables que no nos han pedido. Tenemos a u, tenemos a v. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos la sustitución nuevamente de u. ¿Quién es u? Es toda esta expresión de acá. Lo damos en términos de x, completo, en términos de x. Entonces me quedaría e elevado a la 2, 3x menos 1 a la cuarta. Aquí le ponemos 8. En vez de v, le ponemos 3x menos 1, ¿sí? 3x menos 1, en este caso sería al cubo, multiplicado por 3, porque 3 menos 0 sigue siendo 3. Bueno, finalmente aplicamos algunas operaciones para darle pues una forma final a nuestra respuesta. En este caso tenemos, por ejemplo, 3 por 8, que podemos multiplicarlo, 24. Luego, si gustan, lo podemos poner la parte polinómica. Si gustan, ponemos la parte polinómica. Nos quedaría 24 por 3x menos 1 al cubo. Todo esto multiplicado por e elevado a la 2. Y aquí se lo copiamos igual, 3x menos 1 a la cuarta. Y tenemos la derivación de esta función. Como ustedes ven, no es cosa complicada, es una cuestión de concentración y de comprensión lógica para poder llegar a esta solución.